Bueno, esta es la primera práctica de nuestro laboratorio de física 200 y concerniente a oscilaciones de torsión y momento de inercia. Es una práctica muy similar a una que ya tuvieron ustedes en física 100, la cual también era acerca del momento de inercia. Solo que en esta práctica nosotros no nos vamos a enfatizar en el momento de inercia, sino que en lo que son las oscilaciones. De ese va a ser nuestro énfasis ahorita. A pesar de eso, algunos de los objetivos son similares. Primero es que vamos a determinar el momento torsional en función de la desviación angular. Vamos a determinar también la constante de restauración angular del muelle en espiral y determinar también de manera teórica y experimental el momento de inercia de algunos cuerpos. Muy bien, entonces empecemos con el marco teórico y cómo vamos a desarrollar esta práctica y qué es lo que concienden las ecuaciones. Primero, esta práctica se basa en lo que es la ley de Hooke, que nosotros conocemos como que la fuerza va a ser igual a negativo la constante de restauración por el desplazamiento que se le da al resorte. Entonces, esta es la que nosotros conocemos como la ley de Hooke. Sin embargo, la que vamos a utilizar nosotros en este laboratorio no es esta ley, sino que es una ley torsional de Hooke. Este es casi igual y tiene sus análogos. En vez de una fuerza, vamos a estar hablando del torque. En vez de un desplazamiento lineal, vamos a estar hablando de un desplazamiento angular. Y en vez de una constante K de restauración, vamos a tener una constante kappa. También podemos usar la letra K, esta es una letra griega, pero se hace la ligera diferencia debido a que las unidades de estas dos constantes iban a ser diferentes. En esencia, en realidad son la misma ecuación, solo que esta ley de Hooke torsional está derivada a partir de esta, cuando nosotros utilizamos ya los brazos de palanca que se efectúan en cada una de las ecuaciones. Entonces, análogo, así como hay un análogo de la ley de Hooke rotacional, torsional, también hay un análogo del rotacional de la segunda ley de Newton, que es que en lugar de la sumatoria de fuerzas, nosotros vamos a tener la sumatoria de torques y va a ser igual a un momento de inercia multiplicado por una aceleración angular. Entonces, este momento de inercia viene siendo nuestro análogo a la masa y esta aceleración angular viene siendo nuestro análogo a la aceleración. Entonces, de manera que este torque de acá viene siendo el análogo a nosotros, a nuestras fuerzas. ¿Sí? Entonces vamos empezando con eso. Y en el caso de nuestro muelle en espiral, nosotros lo que vamos a tener es un resorte de torsión. Aquí tenemos un ejemplo de un resorte de torsión. Estos se utilizan en los relojes, por ejemplo, y en otros artefactos así. Y en esencia simplemente es una tira de metal que está enrollada sobre sí misma, que se puede comprimir y estirar y por eso nos da a nosotros una torsión. Entonces, como en nuestro resorte de torsión solo vamos a tener esa fuerza actuando sobre nuestro cuerpo, que va a estar oscilando, solo es nuestro torque, ¿verdad? Solo es negativo K o kappa por teta, y esto va a ser igual a nuestro momento de inercia I por nuestra aceleración angular, que nuestra aceleración no es más que la segunda derivada del ángulo con respecto del tiempo, y por lo tanto sería esta ecuación de acá. Ahora, esta ecuación es bien similar a unas que hemos resuelto nosotros en física 200 de oscilaciones. Ya conocemos la forma de agruparla, vamos a pasar este i al otro lado a dividir y a sacarle raíz cuadrada para obtener la ecuación menos omega cuadrado teta igual a d de teta, la segunda derivada de teta con respecto del tiempo. Y esta ya conocemos exactamente la ecuación. Por lo tanto, no es que yo ocupo que usted sepa cómo solucionar esta ecuación diferencial, pero si yo les pongo una prueba en un examen, esta ecuación diferencial, yo ocupo que ustedes sepan exactamente cómo tiene que ser la solución de esa ecuación. Aquí no sé, por ejemplo, podría yo no saber qué significa teta o qué significa t o qué es tiempo o es desplazamiento angular, pero yo sé por la forma de esta ecuación diferencial cómo va a ser la solución. Y en este caso dijimos que no nos íbamos a enfatizar tanto en el momento de inercia, sino en la oscilación. Y por eso vamos a ver este parámetro omega que definimos acá. Omega va a ser igual a la raíz cuadrada de K sobre I y se describe, se llama frecuencia angular. ¿Ok? Esta frecuencia angular también la podemos describir nosotros en términos de la frecuencia, que va a ser la frecuencia, va a ser igual a la frecuencia angular sobre 2pi. Y como la frecuencia es 1 sobre el periodo, también vamos a ver que el periodo tiene que ser igual a 2pi sobre omega. Despejando para nuestro momento de inercia nosotros en esta ecuación de acá, vamos a obtener la ecuación que ustedes ya tienen en la guía, que es el periodo. El periodo es igual a 2pi
raíz del momento de inercia sobre K. Esta es la ecuación número 1 en la guía, pero en su informe esta debería ser la ecuación número 2. Nuestra ecuación número 1 debería de ser esta constante torsional de Hooke de acá. ¿Ok? No está en la guía esta ecuación de acá, pero sí debe de estar en sus informes. Y si no está en el informe sí voy a bajar punto, porque sí se ocupa para hacer los cálculos. Así que tiene que ir en el informe. Este sería nuestra segunda ecuación y es nuestro periodo. Vemos que el periodo va a depender de la constante de restauración y también va a depender del momento de inercia. Entonces, la constante de restauración no la podemos cambiar fácilmente porque no conocemos nosotros, no tenemos bastante resorte, pero sí el momento de inercia, ya que podríamos cambiar la forma o distribución de masa del cuerpo y así va a cambiar su momento de inercia. Entonces, vamos a hacer eso para poder encontrar los momentos de inercia de diferentes cuerpos, por ejemplo. Nosotros vamos a calcular un periodo y a ver qué tal nos da. ¿Ok? Entonces vamos a ver cuáles son. Teóricamente, el momento de inercia, según la distribución de masa, podría ser como el de una varilla delgada, orientada en el centro, es igual a 1/12, la masa de la varilla, por la longitud total de la varilla al cuadrado. Entonces, este sería el momento de inercia de ahí. También podemos tener un cilindro sólido, por ejemplo, que va a ser un medio de la masa por el radio al cuadrado. Ahora, note que en este no depende para nada la altura a la que está el cilindro. Por lo tanto, esta ecuación también es válida para un disco. Y así va a ser. Nosotros también vamos a usar esta ecuación para un disco. También tenemos el de una esfera sólida centrada a través del origen, que va a dar igual a 2/5 de mr cuadrado. Y esos cuatro masas son las que vamos a utilizar nosotros en el laboratorio. Una varilla delgada, un cilindro sólido, un disco y una esfera sólida. Las demás están como referencia aquí nada más. ¿Y cómo las vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer exactamente? Bueno, procedemos al procedimiento experimental, valga la redundancia. Y aquí está, como les dije, miren, aquí tenemos nuestro cilindro, nuestro disco, nuestra esfera, nuestra varilla. Y también, pues como vemos aquí está, el muelle en espiral o resorte en espiral, ¿va? También tenemos otras cosas que se utilizan en este laboratorio. Se utiliza un dinamómetro. Ya vamos a ver este un poquito más, una foto más bonita. Dinamómetro. Este sirve para medir fuerza directamente. Y también tenemos una celda fotovoltaica o también se le llama una barrera fotoeléctrica, que lo que nos permite es medir tiempos a través de un sensor, ya que hay acá un sensor óptico que manda una señal y esa señal es captada por una partecita aquí en la parte de abajo. Pero cuando es interrumpida por algo, en este caso, miren que está el cilindro y tenemos un papelito salido. Entonces, lo que pasa es que cuando el papelito interrumpe esa señal, entonces el cronómetro aquí arriba empieza a parar. Entonces, así funciona este de acá. Y también vamos a utilizar nosotros lo que comúnmente llamamos como un metro. Puede ser una cinta métrica o una regla, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer exactamente? El primera parte del experimento es que hay que medir la constante restauración K. Entonces nosotros colocamos la varilla o cualquiera de los objetos sobre nuestro resorte y lentamente, o sea, sin dejarlo oscilar, utilizamos el dinamómetro a una cierta distancia que vamos a permanecer constante para hacer ciertos desplazamientos. Entonces movemos desde su posición de equilibrio una distancia, por ejemplo, pi medios, y miramos cuánto es la lectura de nuestro dinamómetro y vamos apuntando, ok, al ángulo de pi medios tuvo una fuerza de tanto. Luego el ángulo de pi tuvo una fuerza de tanto. El ángulo de 3 pi medios, una fuerza de tanto. Y así tomamos los datos para obtener entonces nosotros estos desplazamientos. Esta ecuación nos va a ayudar a nosotros porque hay una relación directa entre lo que es el torque y el desplazamiento angular. Y lo que pasa es que estos dos están relacionados, como vimos, a través de la ecuación torque igual a negativo teta kappa, ¿verdad? Entonces, si nosotros graficamos estos puntos, vamos a encontrar la recta que ya pendiente nos va a dar a nosotros una constante K. Ahora, ¿cómo funciona nuestra barrera?
Y es que, como dije, le ponemos un papelito o algo aquí en la parte, en nuestro objeto, en nuestra masa oscilante, de modo que cuando cruce la barrera, este va a iniciar o parar nuestra barrera fotoeléctrica. Entonces, la ubicación de este objeto es que se pone exactamente en el centro, en su punto de equilibrio, de esta manera. O sea, nosotros vamos a tener el cuerpo y no se va a poner la barrera fotoeléctrica en la orilla, sino que con el cuerpo estacionario se pone exactamente en el centro, aquí la salida donde va a ser la medición, y luego para ponerlo a oscilar se desplaza hacia una de las orillas y luego se suelta y este va a empezar a oscilar de esta manera, ¿verdad? Te va a oscilar así y aquí va a estar la barrera fotoeléctrica. Ahora, ¿qué pasa si nosotros pusiéramos la barrera fotoeléctrica en la orilla? Bueno, esta gráfica de acá muestra lo que es la oscilación y si nosotros pusiéramos la barrera fotoeléctrica a la orilla debería medir desde el punto de aquí hasta el punto de acá, pues eso está perfecto porque eso de ahí es un periodo completo de tiempo. Entonces, eso sería perfecto. Pero el problema es que no es cierto que se va a mover exactamente. O sea, una vez que lo soltamos, nuestro objeto no va a llegar exactamente al mismo punto otra vez, sino que se va a llegar hasta un poquito antes y luego un poquito menos, un poquito menos y un poquito menos. Eso debido a todas las pérdidas por fricción y por calor que hay en nuestro sistema. Así que por eso es que no lo ponemos ahí. Miren que aquí la línea azul muestra la forma real del movimiento o la forma, perdón, teórica del movimiento o cómo se debería mover. Y miren, siempre llega hasta el punto -1, siempre tiene la misma altura. Pero el momento real es este que está aquí punteado en rojo y es que cada vez se va perdiendo un poquito, miren, de energía y cada vez va para abajo. Entonces, eso es lo que está pasando acá y por eso es que mejor colocamos la barrera en el mero centro. Al colocarla en el centro, la estamos colocando exactamente en este punto de acá. Y lo que pasa es que vamos a medir cuánto es el tiempo que tarda en ir desde este punto a este punto. Noten que la línea roja y la línea azul, a pesar de tener diferentes alturas, siempre pasan por esos puntos a el mismo tiempo. Lo que estamos midiendo acá es el semiperiodo, solo la mitad del periodo. Miren, ¿por qué? No ha completado la oscilación completa, le falta ir hacia la parte de arriba y de regreso. Y aquí se completaría el periodo completo. O sea, el periodo completo debería ser hasta acá. Pero como estamos midiendo de centro a centro, solo estamos midiendo el semiperiodo. Así que eso tenganlo en cuenta porque es una pregunta también que puedo hacer en una prueba o un examen. ¿Por qué medimos el semiperiodo y no el periodo completo? ¿O por qué no colocamos el sensor en la orilla para poder medir el periodo completo? ¿O afecta que haya pérdida energética en el sistema a la medición del semiperiodo? ¿Afecta? ¿Sí o no? Entonces ahí esas son cosas que pueden responder con lo que acabamos de analizar justo ahorita. Análisis, cálculo y análisis de resultado. ¿Qué es lo que se va a hacer ya cuando se tienen todos los datos tabulados, ya cuando se tienen todo? ¿Qué es lo que van a hacer ustedes, ya que no podemos hacer la práctica? En real, en vivo, sí, sí me gusta que sepan cómo se hace para poder hacerlo, responder las preguntas que les acabo de hacer. Pero ¿cómo se hace? ¿Cómo qué es lo que se va a hacer? Bueno, noten que inicio desde el paso 2, porque en mi opinión el paso 2 y el 3 se tienen que hacer antes que el paso 1. Y lo primero es con la primera tabla que hicieron ustedes, que fue esta acá de medir desplazamiento angular y fuerza. Vamos nosotros a graficar lo que es, miren, el torque en función del ángulo, es decir, el torque es nuestra variable dependiente, la y el ángulo viene siendo nuestra variable independiente, o sea, el que está en el eje horizontal, la X, que le llamamos normalmente. Para calcular este torque, porque nosotros no medimos torque, se tiene que multiplicar la fuerza, que está en newtons, por nuestro brazo de palanca, que aquí sale nuestro cuánto debe ser nuestro brazo de palanca. Y así se obtienen todos estos datos y se grafica entonces el torque en función del ángulo. Les he compartido también una plantilla de Excel que tengo yo, que, bueno, como ustedes están en un laboratorio de física 200, no de física 100, así que el énfasis no está en que hagan la regresión lineal a mano o que lo midan con una regla, lo cual, en mi opinión está muy mal, que ustedes midan con una regla para sacar la pendiente. Se tiene que hacer con regresión y los puros datos. Entonces los comparto una plantilla, noten que aquí pueden meter los datos de la X, de la Y y dejar los demás vacíos, él solo se va a poner automático, le va a leer el número de datos, debería automatizarse.
y les va a calcular aquí, va a estar el valor de la pendiente, el valor del intercepto, también puede calcular el valor del error, pero no lo tengo en esta plantilla que les compartí a ustedes. Y también va a salir el valor de la pendiente, va a salir acá, y el valor del intercepto acá. Eso se puede hacer ahí. Creo que estas mediciones que tenemos nosotros acá tienen error cero, pero a ustedes se les va a ver un poco diferente porque mi sistema operativo sí es un poco diferente. ¿Qué se hace después? Una vez que ya se tiene eso, se debería calcular la constante K, eso es a partir de lo que les acabo de decir, de la plantilla con la regresión. Luego se calcula el periodo de cada oscilación. Recuerden que aquí están colocados los semiperiodos, por lo tanto el periodo completo debe ser el promedio de estos y multiplicado por 2. Ten cuidado al hacer eso. Después se calcula el momento de inercia experimental. Acá dice ecuación 1. En la guía la ecuación 1 es la que en este documento es la ecuación 2. Es decir, esta de acá. Si nosotros despejamos, y eso les queda a ustedes de tarea, despejamos el momento de inercia en esta ecuación, ahí vamos a tener un valor experimental del momento de inercia. ¿Por qué experimental? Porque la fórmula de masa es el valor teórico, así con la masa por el radio y no sé qué. Y acá en este caso, como se hace a través del periodo, ese es el valor experimental. Entonces ya tenemos nuestro valor experimental. Es el paso 1 supuestamente. Perdón, paso 4. Y ahora pasan ustedes a calcular el momento de inercia teórico. El momento de inercia teórico se calcula a través de directamente la masa de cada uno de los objetos y también lo que es el radio o longitud de cada uno de los objetos, ¿verdad? Ahí depende de las fórmulas que están en la parte de arriba. Vuelven a calcular ustedes el momento de inercia teórico. Finalmente, solo es hacer los ajustes ya colocando el valor. Aquí le ponen valor real, pero el valor real vendría siendo el valor teórico. Y luego el valor medido, ese sí, el valor experimental. Aquí deberían de tener algo. Si obtienen algo que es menor al 5% de error, significa que sus datos estaban bastante bien, que no hay problema. Si obtienen algo que está entre 5 y 20%, significa que en algún lugar cometieron algún error y deberían de verificar a ver qué pasó. Si tienen un error de más del 30 o del 40%, eso significa que sus datos están inherentemente malos, su fórmula teórica está mala o su fórmula experimental está mala, o tomó mal los datos de la carga. Entonces eso es lo concerniente a este laboratorio. Y eso sería todo. Finalmente van a apuntar ustedes en su informe, recuerden las conclusiones y cada una de las partes que estoy pidiendo para este laboratorio, ahí están apuntadas ya en el campus.